Oigan, empezamos en esta tarde, vamos a iniciar una serie, vamos a estudiar el libro de Ageo, ¿de acuerdo? El libro de Ageo está en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recordará cuántos capítulos tiene el libro de Ageo? ¿Alguien recuerda? Rápido, busquen. Son 2 capítulos, es un libro muy cortito, es un libro muy corto. ¿De acuerdo? 2 capítulos. Es una lectura ágil del libro de Ageo. Si estás leyendo tu Biblia, te animo a que sigas leyendo donde estás leyendo, pero creo que además puedes añadir un poquito cada día, hasta un capítulo de Ageo podría ser. Y sirve que lo leemos una y otra vez, y seguramente que Dios nos va a hablar a través de este libro. Entonces vamos a estar dedicándonos las siguientes semanas al libro de Ageo. Nombramos esta serie Ageo, edificando el reino de Dios. Ageo, edificando el reino de Dios. Y te quiero contar entonces un poco, algunos datos importantes para tener en contexto cómo se desarrolla el ministerio de Ageo. Necesitamos recordar algunas fechas, fíjate. Entre el 587 y 586 aproximadamente, Babilonia conquista, deja en ruinas a Jerusalén, ¿de acuerdo? 587, 586 antes de Cristo. Babilonia entonces conquista, tira abajo Jerusalén e incluso este elemento es importante, destruyen el templo de Salomón, ¿de acuerdo? Esto es importante, destruyen el templo de Salomón. Es importante porque el templo entonces representaba algo muy trascendente para el pueblo de Israel. Ahorita vamos a platicar un poco de ello, pero entonces vayamos viendo las fechas. 587, ¿de acuerdo? En el 539, o sea, unos más o menos 50 años después, en el 539 antes de Cristo, Babilonia cae ante el imperio persa, ¿sí? 539, Babilonia cae ante el imperio persa. Entonces se da una época, algunas décadas de mucha inestabilidad política y social, ¿sí? Ageo va a comenzar su actividad en el 520 antes de Cristo, pero antes de eso, en el 538, Ciro, este emperador ahora persa, hace un edicto por el cual los judíos podían regresar, los que gustaran podían regresar a Jerusalén, ¿sí? Cambia la situación política en ese momento. ¿Recuerdas te acuerdas de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, verdad? Es precisamente en ese exilio cuando Babilonia conquista Jerusalén que se los llevan a ellos y a muchos más, ¿sí? Pero entonces decíamos, Ciro realiza este edicto en el 538 para que judíos puedan regresar a Jerusalén. Muy bien, entonces, en este punto, los israelitas, los judíos que habían regresado a Jerusalén, regresan con mucho ánimo, ¿sí? Emocionados, contentos por edificar Jerusalén, levantar de nuevo Jerusalén. Vienen emocionados por reedificar, levantar el templo que había sido destruido. Pero los judíos rápidamente pasan de ese ánimo, de ese esfuerzo, a ir decayendo, porque pronto empiezan a ver que no tenían los recursos que ellos desearían tener para levantar la ciudad y el templo, porque empiezan a notar que hay una población hostil a ellos, los samaritanos, ¿verdad? Y que van a estar criticándolos, van a estar buscando hacer emboscadas, van a amenazarlos, van a burlarse de ellos y les van a decir, están bien locos, ¿cómo creen? No van a poder levantar esto, no pueden, ustedes no van a poder. Miren cómo está esto de destruido, no van a poder. Y entonces pronto los israelitas pasan, repito, de esa moral por los cielos a encontrarse desanimados. Y entonces a empezar a enfocarse en otras cosas. Es en ese contexto, en el 520 antes de Cristo, que Ageo comienza su actividad profética, ¿sí? Que Ageo, como profeta de Dios, empieza a recibir revelación de Dios para dirigir al pueblo. Pero es en este contexto en que se desarrollan las cosas. Ese fervor inicial con que iniciaron los judíos pronto se fue apagando hasta llegar al punto en que se paralizó la obra. Ahora,
Ni tú ni yo somos judíos, ¿verdad? No estamos llamados a construir literalmente, levantar un edificio como tal en este momento. ¿Qué tal si llega después el momento, verdad? Y ese será otro tema, el que tengamos que hacerlo. Pero en este momento no estamos hablando de levantar un templo de Salomón. Sin embargo, esto sigue siendo relevante para nosotros. No somos judíos, pero los principios que encontramos en este libro siguen aplicando perfectamente a nosotros hoy en día, ¿sí? De hecho, es un momento interesante el que vemos en el libro de Ageo, similar al que tenemos hoy en día: inestabilidad política, gobernantes como Ciro, como Darío, que si bien no tenemos registro de que como tal hayan entregado su vida al Dios creador de todo, sí comprendieron. Ese es un relieve del rey Darío. Ellos llegaron a comprender, un emperador Ciro, un emperador Darío, llegaron a comprender que había algo especial en el Dios de los judíos. Llegaron a favorecer que los judíos retomaran su culto al Dios Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y esas cosas pasan a lo largo de la historia de la humanidad. Llegamos a encontrar estos reyes, presidentes, que de nuevo, sin poder descifrar si son cristianos o no, viven un momento importante en sus naciones al permitir que la gente comprenda que el cristianismo es el camino, ¿sí? Y que vale la pena el permitir y facilitar que el cristianismo siga creciendo. Lo viven en Estados Unidos hoy en día, y esto se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces es un momento que por demás vale la pena ver los paralelos que tenemos, ¿sí? Vamos entonces al libro de Ageo. Este es el contexto para que lo tomemos en cuenta. 520 inicia su ministerio Ageo, y vamos a ver de dónde sacamos esto. Ageo capítulo 1, versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. A ver, en el segundo año del rey Darío, ahí fue donde Dios empieza a revelar a Ageo para que lo lleve al pueblo. Segundo año del rey Darío. El rey Darío reinó del 521 al 486 antes de Cristo. Así que el segundo año corresponde al 520 antes de Cristo, ¿sí? Y estamos hablando en términos históricos. Es algo interesante. Vemos la Biblia y es la palabra de Dios, ¿sí? Es algo espiritual, pero además tiene muchos elementos que tienen que ver con historia, ¿sí? Con arqueología, y es por demás profundamente interesante este hecho. Vale la pena que indaguemos más allá, ¿verdad? Entonces tenemos esto: año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Fíjate a quiénes: a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cuando el Señor habla a nuestras vidas y lo que el Señor trata con la iglesia, digo, hoy en día ya no aplica esta cuestión de un profeta como tal recibiendo una revelación nueva de parte de Dios. Eso ya pasó, eso ya no aplica a nosotros. Pero hablando de lo que Dios nos enseña, lo que Dios trata con la iglesia, lo que podemos aprender de su palabra, esto sí o sí tiene efectivamente que afectar la vida pública, social, política y espiritual. Por eso hacemos este énfasis. Esta palabra de Dios a través de Ageo va para el gobernador de Judá y para el sumo sacerdote, ¿sí? Estamos llamados a que hagamos la diferencia en todos estos ámbitos. Hay un aspecto espiritual, pero incluso hay un aspecto político, social, donde la iglesia debe tener voz, ¿de acuerdo? Y poder expresar la palabra de Dios. ¿Qué decía este mensaje? Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este era el pensamiento, este era el sentir del pueblo de Israel en ese momento. El pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo porque, oye, yo creo que
será el tiempo correcto de dedicarnos a la obra de Dios, a levantar el templo, cuando tengamos más recursos, cuando prosperemos y seamos una nación rica, cuando no tengamos oposición, cuando no haya enemigos que enfrentar. Cuando se cumplan estas circunstancias y esta, entonces entenderemos que es el tiempo de Dios. Pero dado que no tenemos los recursos, dado que hay enemigos, creemos, ese era el sentir del pueblo, que no es el tiempo de Dios. Seguramente es Dios cerrando puertas. Este era el sentir del pueblo. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y fíjate la pregunta que hace el Señor: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, hablando del templo, está desierta? Esto de artesonado era dedicarle tiempo, cuidado a la casa. Se refiere específicamente a un techo, ¿sabes? Entendiendo entonces que el templo estaba derruido, estaba sin techo, estaba en ruinas. Pero fíjate la pregunta del Señor: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, por otro lado, el templo, está desierta? O sea, nota el sentir de Dios, lo que está expresando el Señor. Ponle atención a lo que estamos leyendo. El Señor trata con el pueblo y les dice: ok, entonces vamos a ver, ustedes dicen que no es el tiempo de que edifiquen el templo, no es el tiempo, muy bien. Pero resulta que sí es el tiempo de que ustedes estén en sus casas, cuidadas, levantaron sus casas, artesonadas, dice, y que se dediquen a eso. Mira nada más. ¿Me explico? Eso es lo que el Señor está expresando. Resulta que no es tiempo de que te ocupes de la obra de Dios, pero mira nada más, sí es tiempo de que te ocupes de tu casa y que tu casa sí esté bonita y que cuides y edifiques tu casa, pero resulta que no es el tiempo de que te ocupes de levantar mi casa que está en ruinas. Son palabras fuertes del Señor. Termina el versículo 5, hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Dices que no es el tiempo de edificar mi casa? ¿Dices que sí es tiempo de dedicarte a tus asuntos? Meditad bien sobre vuestros caminos. Esta palabra meditar, de hecho se va a usar en varios momentos en este libro de Ageo, en estos 2 capítulos. Y esta palabra meditar en este contexto entonces no tiene que ver con un meditar en una experiencia contemplativa, ¿verdad? Y que me ponga a meditar, dejo mi mente en blanco, pienso en una sola cosa. No tiene nada que ver con ese meditar. Este meditar es haz un alto, da un paso atrás y observa lo que está ocurriendo y observa lo que estás haciendo, observa hacia dónde vas. ¿Me explico? Es un cuidar nuestros caminos. No sigas nada más la inercia de las cosas. No, haz un alto, da un paso atrás para que puedas observar mejor y analiza dónde estás, hacia dónde vas, cuál es la situación de las cosas. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice el Señor. Este es el mensaje de Dios a través de Ageo para el pueblo. Este va a ser el mensaje básicamente en estos 2 capítulos. Decíamos, hay una afectación a nivel político, a nivel espiritual, porque así es esto. Cuando tú y yo conocemos al Señor, seguimos a Jesús, no vivimos enclaustrados, sino que debemos afectar por su Espíritu Santo todos los ámbitos de la vida. Nota en este mensaje una verdad que encontramos en todas las Escrituras. El mensaje de Dios contradice y reta las ideas humanas. Esto es una verdad constante en las Escrituras. El mensaje de Dios contradice y reta las ideas humanas. Necesitamos ir a las Escrituras, necesitamos tú y yo conocer a Dios a través de pasar tiempo en la Biblia para conocer a Dios y saber qué es lo que Él espera de mí. Y entonces en esta búsqueda, sin lugar a dudas, voy a encontrar que el mensaje de Dios contradice y reta mis propias ideas.
Entonces yo puedo llegar a las Escrituras y pensar, bueno, creo que las cosas funcionan así, creo que esto es bueno, creo que esto es malo, creo que yo podría hacer aquello, y vengo a las Escrituras y me voy a topar con que, híjole, no, el Señor dice que es por este otro lado, el Señor dice que no es así como yo pensaba, sino que es de esta otra forma. El mensaje de Dios contradice y reta las ideas humanas. Eso es lo que ocurre con Israel en este punto. Ellos decían, no es el tiempo. Y Dios les dice, no, tienes que meditar en tus caminos, porque me estás diciendo que sí es tiempo para dedicarte a tus asuntos, a tus cosas, pero resulta que no es tiempo para dedicarte a la obra que yo te he encomendado. Pensemos el estado de las cosas en ese momento para Israel. Tenemos el templo destruido, la obra de Dios incompleta, el templo destruido, la obra de Dios incompleta. La postura del pueblo era lo importante, dado que no es el tiempo, porque no tenemos recursos, porque somos pobres, porque tenemos enemigos. El enfoque entonces para nosotros, pueblo de Dios, en ese momento era, pues mira, lo importante es entonces en este momento lo que podemos ver y palpar. Vamos a edificar nuestras casas, vamos a estar cómodos. Todo esto conlleva la idea. Vamos a estar cómodos, compongamos nuestras casas, démosle una pintadita, que vivamos bien, tranquilos, ya está. Lo que se puede palpar, lo que se puede ver. Y esto en sí no es malo. No es malo el que ellos, ni tú ni yo queramos arreglar nuestra casa. ¿Eso es malo? En absoluto. La cuestión era que ellos habían pasado a Dios y su obra a segundo término. Y entonces lo más importante era dedicarme a mis asuntos, ocupándose de otras cosas buenas, pero no lo que Dios había encargado. No es el tiempo de aspirar a algo más, pensaba el pueblo de Israel en ese momento. No es el tiempo, llegará el tiempo. Tenemos oposición, no tenemos lo necesario. Seguramente Dios está cerrando las puertas. Irá su justificación. Y si lo pensamos, tú y yo podemos aplicar las mismas excusas. No es el tiempo. Tengo esta situación, tengo este problema, tengo que atender aquello. Es tiempo de que atienda esto. Ya llegará el tiempo en que pueda buscar a Dios y en que pueda ocuparme en lo que Él quiere de mí. Ya llegará el tiempo. El mensaje de Dios contradice y reta las ideas humanas. El templo representaba la presencia de Dios en el pueblo, representaba la presencia de Dios en el mundo. La cuestión no era humana, se trataba de Dios, pero el pueblo puso a Dios y su obra y sus mandamientos en segundo término. Se empezó a enfocar en cosas buenas, que sin embargo no eran lo que Dios había encargado. Lo mismo nos puede ocurrir, iglesia, hoy en día. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Pensémoslo y pensemos en el pueblo de Israel en ese contexto. Fíjense, está el pueblo de Israel en el exilio, ¿verdad? En Babilonia, ¿ok? Después el Señor permite algunas cosas, dirige gobernantes para que este pueblo regrese a la tierra prometida, ¿sí? Y les da una encomienda al llegar. Muy bien. Traigamos esto para nuestro caso. ¿De qué manera esto puede enseñarnos algo? Tú y yo, supongamos que tú y yo, cada uno de nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús. Decidimos seguir a Cristo. Muy bien, entonces el Señor nos salva. Y entonces, pongámoslo así, nos saca de ese exilio, siendo sojuzgados por el pecado, nos saca de eso y nos lleva a la tierra prometida, a su presencia, ¿sí? Hablando como discípulos de Jesús. Perdona nuestros pecados y nos lleva a un lugar mejor. Y nos da una encomienda. Pero entonces llega el punto donde tú y yo debemos tomar una decisión. Muy bien, regresé del exilio. Soy salvo, soy hijo de Dios. ¿Qué hago? ¿Me ocupo de la obra de Dios o me ocupo de mis asuntos? Es la misma decisión que Israel debió tomar y tomaron la decisión. Tomaron la decisión de parar la obra de Dios y dedicarse a sus propios asuntos. Es la misma decisión que tú y yo tenemos hoy en día. Somos salvos, nos ha rescatado el Señor, nos ha llevado a un lugar mejor.
Y tú y yo debemos tomar la decisión consciente: ¿qué voy a hacer por el resto de mi vida? ¿Ocuparme de la obra de Dios? ¿Ocuparme de edificar? ¿O me voy a ocupar de mis propios asuntos? Imagina esto. Pongamos una ilustración. Pensemos en grandes edificaciones en el mundo, no de tamaño necesariamente, sino en cuanto al arte, ¿verdad? A todo el esfuerzo que conllevó. Imaginémonos esto. Imagínate que alguien te invita a ser parte de una construcción donde se te garantiza: oye, participa, te invito y mira, te garantizo que esta construcción va a ser famosa, va a ser muy conocida. Y entonces tu nombre va a quedar plasmado como parte de aquellos que construyeron esta obra maestra. Pensemos en el Coliseo de Roma, por ejemplo. ¿Sí? Tú y yo lo conocemos. Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero lo hemos visto, ¿verdad? Ojalá un día lo conozcamos. El punto es que imaginas que van a construir el Coliseo y te dicen: oye, ¿quieres ser parte? Vas a ser muy famoso. Tu nombre va a quedar, es más, en una placa ahí, en una entrada del Coliseo. Va a quedar en esa placa tu nombre como que tú participaste construyendo esto. Vas a ser muy conocido, vas a pasar a la historia, todo el mundo te va a conocer. Humanamente, ¿qué dirías? ¿Le entras o no le entras? Sí, ¿verdad? Humanamente hablando es: wow, gracias por la invitación. Claro que sí, aunque no sepamos nada de construcción, ¿verdad? O tal vez el Taj Mahal en India, ¿sí? Y es la misma ilustración, que te invitaran a participar en esa obra. Va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo, pero oye, te va a traer recompensa. Tu nombre va a ser conocido en todo el mundo. ¿Sabes? Dios te llama a participar en la construcción más grandiosa que te puedas imaginar, su reino. No hay nada más grande que eso. Dios te llama a participar en la construcción más grandiosa que te puedas imaginar, su reino. El Señor sigue llevando adelante su reino, pero nos invita a ser colaboradores. Esto dice las Escrituras, que tú y yo podemos ser colaboradores de Dios. Y sin embargo, hace rato con las ilustraciones que poníamos, estoy bien seguro que tú y yo diríamos: sí, le entro, quiero ser parte. Ante la invitación del Señor, yo creo que lo pensamos 2 y 3 veces. Bueno, déjame ver, Señor, porque la verdad es que ahorita tengo algunos asuntos pendientes. Tengo que hacer esto, tengo que encontrar aquello, primero tengo que tener esto otro. Déjame pensarlo unos meses. Déjame ver si para luego. Cuando estamos hablando con el Dios creador de todo, ante la invitación más importante que nadie nos puede hacer. No es para un coliseo, no es para un Taj Mahal, es para el reino de Dios. El ser parte para edificar el reino de Dios conlleva una parte personal. Hay un nivel personal, hay un nivel iglesia y hay un nivel nación. Hay un nivel personal, un nivel iglesia y un nivel nación y mundo entero, cuando queremos ser parte de quienes edificamos el reino de Dios, ¿sí? Enfoquémonos especialmente, entonces no nos perdamos. Estamos viendo esta historia en Ageo, pero estamos extrayendo de eso principios para ti, para mí hoy en día. Enfoquémonos y quiero que nos hagamos unas preguntas. Pensando en la historia que estamos leyendo en Ageo, ¿sí? En la situación que estaban viviendo ellos, como recuerda, empezaron con mucho ánimo, pero en un punto, por todas las dificultades, pararon la obra y se empezaron a enfocar en sus propias cosas, se empezaron a enfocar en sus propios asuntos, ¿sí? Dejaron a un lado a Dios y su obra. Hagámonos unas preguntas. Hazte estas preguntas, por favor. La primera es: ¿qué dejé de hacer? En cuanto a mi vida, mi comunión con Dios, ¿qué dejé de hacer? Puede ser que en algún momento empezaste a leer la Biblia y lo dejaste, ¿me explico? Y dejaste de hacerlo. Puede ser que dejaste tu discipulado y pediste discipulado y lo abandonaste.
Puede ser que te empezaste a involucrar en algún ministerio, pero algo no te gustó, alguien no te saludó ese día y lo dejaste. ¿Qué dejaste de hacer? No sé qué puede hacer. Tal vez dejaste de dar gracias a Dios por solo amanecer un día más y dejaste de darle gracias por ello. Dejaste de depender de Dios y pensar que se puede hacer todo en tus fuerzas. ¿Qué dejaste de hacer? Otra pregunta, ¿qué quedó a medias? Tiene que ver con lo anterior, pero piénsalo, ¿qué quedó a medias? ¿Qué dejaste a medias? Tal vez te encontrabas en un proceso donde Dios estaba tratando contigo, te estaba sanando, tal vez Dios estaba tratando con un pecado en particular contigo y de repente paraste, dijiste, después continúo con esto, voy a dedicarme un tiempo, necesito atender otras cosas, incluso cosas buenas, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios ha pedido. ¿Qué dejaste a medias? Otra pregunta, ¿qué está destruido? ¿Qué está destruido en tu vida? Estamos viendo tomándolo como ilustración para obtener principios, lo que pasa con Israel, hablando del templo, estaba destruido. Y ciertamente se presenta como una empresa difícil. Imagínate llegar y ver el templo destruido y es como, ¿por dónde empiezo? Esto se ve muy mal. Y la salida fácil es, vendrá tiempo donde podamos hacerlo mejor. No es este el tiempo. Y dejan destruido el templo de Dios. ¿Qué está destruido en tu vida? Destruido tal vez porque decidiste permanecer en un pecado. Hemos sido claros en la iglesia, porque así nos lo expresa Dios en su palabra, el que todos pecamos, todos fallamos. ¿Quién puede decir que no falla? Todos fallamos. El asunto es que lo que Dios espera es que cuando yo fallo, me arrepiento, le pido perdón, lo reconozco ante quien tenga que reconocerlo, me alejo del pecado y sigo adelante con Dios. Eso es lo que Dios espera. Pero entonces aquí hablamos tal vez de que hay destrucción en tu vida porque decidiste permanecer en un pecado en particular. Y tú ves la situación y dices, bueno, yo sé que es pecado, lo sé, lo tengo claro, pero no quiero moverme de aquí, aquí estoy bien. Me siento bien estando aquí, practicando este pecado. Lo sé, pero no quiero alejarme de esto. Y esto trae destrucción. Tal vez hay relaciones interpersonales que están destruidas, tal vez en tu matrimonio, tal vez con tus padres, con tus hijos, y tienes que aceptar que está destruido. La cuestión es ahora, ¿qué haces al respecto? ¿Nos hacemos de la vista gorda como el pueblo de Israel? ¿Nos empezamos a enfocar en otros asuntos? ¿O decidimos enfrentarlo y ser obedientes? Una última pregunta en este sentido para tratar de enfocarnos en cosas reales en nuestra vida. ¿Qué necesito derribar, tirar para levantar algo nuevo? Porque piénsalo, en el templo de Salomón destruido, piénsalo, imagínalo. Creo que no necesitamos ser arquitectos ni ingenieros para imaginar esto. Al ver el templo, seguramente había partes donde solo requería levantar algo sobre lo que ya estaba hecho, pero seguramente también había otras partes donde, híjole, no, aquí tenemos que tirar todo y poner nuevos cimientos. Esto ya no nos sirve, hay que tirarlo abajo, hay que derribar. Y son decisiones radicales, porque no es entonces ver esa construcción y decir, bueno, hacemos un ladito aquí los escombros y ya ahí plantamos lo nuevo. Tú sabes que no es así. Son decisiones radicales. De nada nos sirve, iglesia, si vemos estas preguntas y las respondemos y la respuesta solo se queda encerrada en nuestra cabeza. De nada sirve. Esto se tiene que manifestar en acciones en consecuencia, y acciones reales, acciones incluso te digo radicales. Acciones radicales requería esto para el pueblo de Israel, acciones radicales requiere esto de ti y de mí, no menos que eso. Que el pueblo se ocupara de retomar la construcción requería
aceptar el señorío de Dios sobre ellos, el creerle, el tener fe. Yo, parte del pueblo de Israel, podía saber, ok, el Señor le mostró esto a Esdras, a Nehemías, muy bien, pero no sé, como que yo veo otra cosa y pues tengo necesidades en mi familia, ¿sabes qué? Está bien, sí creo que Dios dijo eso, pero es tiempo de enfocarme en mis propios asuntos. Y lo que eso demostraba era, no creo quién es Dios, no creo que Él haya ordenado esto, no lo creo. Esto es lo que demuestra desobediencia en todos los asuntos de nuestra vida. Cuando hay desobediencia, empieza la raíz en falta de fe. No tener temor de Dios, no creer que Dios es lo suficientemente digno para ordenarme algo y que yo obedezca, no lo creo. Es más importante lo que puedo ver y palpar. Es más importante mi vida y mis asuntos. Así como en el pueblo de Israel, nosotros, para ocuparnos de edificar su reino, requerimos la aceptación del señorío de Jesús sobre nuestra vida. Ocuparnos de edificar su reino requiere la aceptación del señorío de Jesús sobre nuestra vida. Así que piénsalo, si en este día, en este momento, tienes dudas de si eres hijo de Dios o no, tienes dudas de si Dios ha perdonado tus pecados y te ha salvado o no, hoy es el día en que eso puede cambiar. Te lo digo en serio, hoy es el día que eso puede cambiar. Solo requiere, según lo que Dios dice en su palabra, no te estoy hablando de lo que una religión u otra presentan, te hablo de lo que la Biblia dice. Y Dios dice en su palabra que lo que requiere de ti no es que ahora te dediques a hacer buenas obras, hagas una obra grande, buena por los demás y entonces te ganas la salvación. No, no se puede de esa manera. ¿Será entonces que debes pertenecer a X o Y religión? O que tal vez tengas que pertenecer, a esta religión. Y si te haces parte de esta iglesia, Dios te salva. No, tampoco es así. Esta iglesia como tal, este segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. El pueblo de Israel estableció su realidad, aceptó como correcta su perspectiva. No es el tiempo. Sí, Dios dijo que había que hacerlo, pero no. Las circunstancias me dicen que no es el tiempo. No tenemos los recursos, somos pobres, está destruido esto, no hay cómo hacerle. Tenemos enemigos, nos persiguen los samaritanos, se burlan de nosotros. No es el tiempo. Ya vendrá el tiempo. El pueblo aceptó como correcta su perspectiva en lugar de la de Dios. Nota otra cosa, se nos dice en este pasaje que leímos, por medio del profeta Ageo, dice, por medio del profeta Ageo. ¿Qué quiero decirte haciendo énfasis en esta frase? Es Dios usando a Ageo en este contexto, ¿verdad? Había profetas en ese tiempo, no existían como tal la Biblia como libro, ni siquiera estaba completa, ¿sí? Dios se valía de hombres, profetas era el nombre con que se los conocía. Dios se valía de hombres para revelar algo al pueblo, pero era Dios, es Dios, por eso dice por medio del profeta Ageo. Hoy en día, ¿cómo habla Dios? Hoy en día no habla Dios ya por medio de profetas, en el sentido de que alguien más diga: recibí una revelación de parte de Dios, voy a decírselas. Eso ya no está vigente, ¿sí? Tenemos las escrituras en su totalidad. Así que Dios usa su palabra, es por medio de su palabra que Dios nos habla. Era por medio de Ageo, hoy en día es por medio de su palabra. Pero aún te voy a decir algo,
Dios sigue usando personas, no ya con esa esencia de profeta como en el Antiguo Testamento, pero sí usando personas en la iglesia, y por medio de esa persona, sí, puede ser que Dios te esté recordando uno de sus principios, que Dios te esté dando un consejo de esa persona que termina siendo un mandato de parte de Dios. Por medio de una persona puede Dios incluso reprenderte, como leíamos en Proverbios hace rato. Sí, regañarte un poco con amor, sí, también. Dios lo puede hacer por medio de personas. El asunto aquí es qué tan sensibles somos tú y yo a la voz de Dios. ¿Qué tanto realmente queremos escuchar a Dios? ¿Qué tanto al leer su palabra reconozco que es Dios hablándome a mí y no haciendo chisme conmigo para ver lo que otros hacen y no hacen? ¿Qué tanto cuando viene alguien de parte de Dios y me da un consejo y me reprende con amor y me dice no es por ahí, qué tanto escucho? ¿O qué tanto digo, no, no creo, voy a seguir a mi manera? Necesitamos considerar esto. Nota otra cosa más. Dios hace una pregunta. El Señor da órdenes en su palabra, el Señor da órdenes claras. Y que entonces si son órdenes, no hay otra opción para mí más que obedecer. Pero Dios no es un dictador simplemente, el que nos dice tienes que hacer esto y aquello no, y eso es todo, no me preguntes nada. No, Dios no funciona así. Dios es amor, ¿verdad? Y en ese amor busca apelar a nuestro corazón, a que tú y yo lo reflexionemos. Fíjate, les pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dios les pregunta al pueblo de Israel. Y Dios te pregunta hoy a ti y me pregunta a mí. Hoy a ti y a mí, estoy seguro, viendo su palabra, que nos dice algo similar. Y nos dice entonces, mira, entonces resulta que no tienes tiempo, todavía no es tu tiempo para que me busques, para que me sirvas, para que participes construyendo mi reino, ok, pero mira, sí es tiempo para que te ocupes de tus asuntos, para que sigas alcanzando tus sueños, para que emprendas aquello, para que no te quedes con las ganas de hacer esto otro. Mira nada más, para eso sí es tu tiempo, ¿no? Es la misma proposición de parte de Dios para el pueblo de Israel que para nosotros hoy en día. Dios apela a nuestro corazón, a examinarnos, a que tú y yo seamos conscientes de nuestros caminos y proceder. Y por eso nos dice, mediten sobre sus caminos. Estoy retomando lo que les dice a través de Ageo. Mediten sobre sus caminos. Hoy, a ti y a mí, el Señor nos expresa lo mismo. Haz un alto, no te dejes llevar por la inercia. Haz un alto, da un paso atrás, un pasito atrás y observa todo el cuadro. Observa hacia dónde vas, observa cuál es tu estado, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y entonces volvemos a hablar. Hoy en día Dios nos sigue llamando, invitando a participar en la construcción más grandiosa que tú y yo nos podamos imaginar. Su reino, su reino. No hay nada más grande que eso. No hay nada más grande, ninguna empresa más grande a dedicarse para el ser humano. No lo hay. Porque se trata de Dios, no se trata de ti ni de mí. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Pensemos en el templo, como mencionábamos hace rato. El templo representaba la gloria de Dios, representaba su presencia en medio de la sociedad. Fíjate, en tiempos de Jesús, Jesús llega a notar esto, lo vemos en los evangelios. Jesús llega a notar que la gente veía el templo y pensaba, sí, como el templo en los días de Salomón, ¿verdad? Y añoraban que el templo fuera algo magnífico. Y Jesús notó que la gente había perdido el enfoque de las cosas. Y entonces veía el templo como la construcción en sí, que debía ser algo grande, magnífico, imponente. Cuando el templo, el enfoque del templo era la gloria de Dios. Era su presencia en medio de esa sociedad, su presencia en medio del mundo. Se trataba de su renombre.
no del renombre de los judíos. Se trataba de reconocer, de que la gente pudiera reconocer que Dios era lo más preciado, la presencia de Dios era lo más preciado en la vida diaria del pueblo de Israel. Tú y yo hoy tenemos circunstancias diferentes, pero los principios siguen siendo los mismos. Veamos 3 pasajes acerca de esto, entendiendo que se trata de Dios, no se trata de nosotros. Primera a los Corintios 3, versículos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis, dice Pablo, pregunta también, por cierto, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No por nada el Señor usa esta ilustración. El Señor pudo haber dicho, oigan, el Espíritu Santo va a vivir dentro de ustedes y ya está. Que fuera todo lo que el Señor nos dijera del asunto. Sin embargo, no es así. Nos dice, ustedes son templo de Dios. Templo. Pone para nuestro entendimiento la ilustración de que somos un templo, una construcción, ¿sí? Y esto es a nivel personal. Entender que entonces yo soy templo de Dios. Y si hablamos entonces de edificar, de construir para su reino, esto empieza entonces en mí. Empieza en mí. Jamás va a empezar en juzgar a los demás y ver qué hacen los demás. Jamás va a empezar ahí. Va a empezar en mí. En cualquier circunstancia, va a empezar en mí. Edificar, construir el templo. Ahora, realizamos una construcción, pensemos en este edificio, piensa en tu casa y dime si estoy equivocado o no, pero todo edificio requiere mantenimiento, ¿cierto? No solo es el trabajo inicial. Imagínate cuando esto se haya construido. Yo no estuve aquí cuando esto se construyó, este edificio. Pero imaginémonos, ¿cuántos trabajadores habrá requerido? ¿Cuántos recursos habrá requerido? ¿Cuánto tiempo? Con todo y ese trabajo, sigue requiriendo mantenimiento. Lo mismo la casa donde vives. Cualquier edificio sigue requiriendo mantenimiento. Traspasemos esto al hecho de que Dios dice, no por nada entonces, el que somos templo de Dios. Y requiere edificar, y requiere derribar cosas y tirar cosas para levantar lo correcto. Y requiere que le dé mantenimiento. Así que no es solamente que soy salvo, Dios me perdonó, ya está todo, no hay nada más que hacer. Y sigue requiriendo ese mantenimiento a nivel personal. Ahora, a nivel iglesia es otro aspecto de construir el reino de Dios. Efesios 4:12, al hablar Pablo de los dones que Dios ha dado para los creyentes, para su iglesia, termina mencionando esto, hablando del uso, ¿sí? El objetivo de dar estos dones a la iglesia. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué dice? ¿Para la qué? Para la edificación. Y te das cuenta cómo otra vez usa el Señor esta ilustración de un edificio. Dios es tan bueno y tan sabio en cada cosa que nos dice. O sea, no hay nada que en donde Dios haya hablado solo porque sí, o haya usado palabras al azar. No, hay una razón de ser en cada cosa. Y nos debe hacer meditar a ti y a mí el hecho entonces de que, por un lado, a nivel personal, me pone la ilustración de un edificio. A nivel de iglesia, me pone la ilustración de un edificio. ¿Por qué? Porque hay que construir, porque hay que ver qué dejamos a medias de la construcción. Porque hay que ver qué tiramos, porque hay que ver si en momentos será necesario tirar todo y poner los cimientos correctos y edificar sobre eso. Porque es algo que requiere un grupo de gente. Ninguna construcción, a menos que construyas una casita para el perro, ninguna construcción va a requerir una sola persona, ¿verdad? Requiere un grupo de personas comprometidas a levantar algo. ¿Vamos comprendiendo de lo que Dios habla? A nivel personal, a nivel iglesia. Y si estamos entendiendo esto y estoy
edificando, estoy construyendo, estoy haciendo lo necesario para mantener este templo en lo personal y estoy edificando a la iglesia para levantar, para construir, para sobreedificar, entonces ¿sabes qué va a pasar? Voy a afectar la sociedad allá afuera, voy a afectar a mi nación, voy a afectar al mundo, para bien, obviamente, voy a afectarlo. No puedo pensar en, ok, creo que quiero que Dios me use, así que no voy a perder el tiempo en la iglesia ni estando cuidando mi persona, simplemente voy a dedicarme a estar allá afuera y hacer la diferencia. No se puede. Todo empieza acá adentro y tiene que haber esta edificación en la iglesia y entonces es que vamos a afectar allá afuera. Ahora, no estoy hablando entonces de procesos larguísimos porque esa sería otra excusa que podemos poner tú y yo. Bueno, entonces espérame porque necesito trabajar mucho en mi persona y después de unos años en que esté yo sirviendo en la iglesia, entonces después de unos 15 años le hablaré a la primera persona allá afuera acerca de Cristo. Obviamente no es así. Pero hablamos de tú poner manos a la obra, hacer lo necesario porque Dios te siga dirigiendo en edificar en lo personal, en la iglesia, y entonces haremos la diferencia allá afuera. Mateo 5, versículo 13 al 16, por favor. Dice versículo 13 del capítulo 5 de Mateo: vosotros sois, está hablando el Señor Jesús, habla a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Fíjate la ilustración que usa, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Híjole, esas son palabras bien fuertes. Está diciendo el Señor a su iglesia, ustedes son la sal de la tierra. Pero dice que si no cumplimos con el propósito, no servimos para nada. Son palabras fuertes. Estoy seguro que ni a ti ni a mí nos gustaría escuchar de alguien, no sirves para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal de la tierra. ¿Sabes? Es lo que da entonces la iglesia en cada sociedad, en cada generación. Es la iglesia la que da ese toque correcto, ese sabor correcto. Es la iglesia, no por sí misma, sino porque lleva al Espíritu Santo, la que debe hacer la diferencia allá afuera, la que debe determinar las cosas son así. Ese es el diseño correcto. Este es el sabor correcto, ese es el diseño correcto de las cosas. La sal provoca sed, ¿verdad? Y tú y yo somos esa sal. Es decir, nuestras vidas tienen que provocar sed de Dios. Nuestras vidas deben provocar en las personas que nos ven, deben provocar sed de Dios. Continúa el versículo 14. Otra ilustración. Vosotros sois, por otro lado, la luz del mundo. Fíjate, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Imagínate una ciudad aquí en el cerro de Escamela, así es el de Escamela ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? No se puede esconder, no se podría esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Imagínate, enciende una vela, pero le ponemos ahí un recipiente, ¿verdad? Y lo cubrimos. Eso no tiene sentido. Dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra a todos los que están en casa. Tú y yo somos esa luz que debe alumbrar a las personas que están en casa contigo, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros en ese salón de clases. Tú debes ser esa luz. El Señor te ha diseñado para ser esa luz que alumbre en cada aspecto de la sociedad en nuestro mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo necesita esta luz. ¿Estás de acuerdo conmigo en que el mundo necesita esta luz de Cristo? Y Dios no va a cambiar su plan, porque en mi lógica sería más fácil, que Dios se presentara visiblemente y convenciera a todos. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es usar a su iglesia para ser sal de la tierra, para ser luz del mundo. Ese es su plan, no hay otro plan. Este mundo, entonces, nuestra sociedad,
Orizaba, nuestro estado, nuestro país, el mundo necesita, ¿sabes? Médicos que sean luz, necesita carpinteros que sean luz, necesita ingenieros que sean luz, necesita electricistas que sean luz, necesita maestros, necesita deportistas de alto rendimiento que sean luz. ¿Has notado en el mundial algunos videos, verdad? Jugadores apasionados por Jesús, imperfectos como tú y como yo, pero que no dudan en poner en alto el nombre de Cristo. Este mundo lo necesita. Necesita de políticos que sean luz. Y no hablo de hacer un partido político, pero nuestra política en el mundo, en México y en el mundo, necesita políticos que sean luz, que sean discípulos de Jesús, y que eso determine cambios y decisiones que honren a Dios y su diseño de las cosas. Quiero construir, edificar de la forma correcta el reino de Dios. Debo reconocer, yo soy templo de Dios, empieza por ahí. Tengo que estar ocupado en edificar a la iglesia. El solo venir, la verdad es que no edifica. Entonces tengo que ir más allá, ocuparme de alguna manera para edificar a la iglesia. Y entonces saber que Dios quiere usarme para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra. Hoy en día, en la iglesia occidental, la iglesia de este lado, del otro lado del mundo es muy diferente, pero de este lado, hoy en día la iglesia está llena de personas más preocupadas y más ocupadas de sus propias vidas y deseos, de emprender cosas, de sus propias casas, de encontrar pareja, de divertirse en lo que este mundo ofrece. No hablo del mundo, hablo de la iglesia. La iglesia tiene muchas personas ocupadas en todo esto. Tú y yo debemos decidir entonces si servir al Dios creador de todas las cosas o servir a las cosas creadas por Dios. Es una decisión real que tú y yo debemos tomar. El pasar de largo, el servir a Dios, es pasar de largo a Dios mismo, aunque queramos maquillarlo. Así que necesitamos hacer un alto, iglesia, hacer un alto, dar un paso atrás, observar bien el cuadro, considerar tu vida y poner atención a lo que estás haciendo, el por qué lo estás haciendo. Primera los Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo peor que podemos hacer es confiarnos. Lo peor que tú y yo podemos hacer es: estamos bien, estoy bien. Podría estar peor. Podría estar más alejado de Dios. Estoy bien, no pasa nada. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que vamos cerrando este tiempo. Veamos, en el libro de Ageo, en la profecía que Dios da a través de Ageo, notamos este llamado a despertar, ¿sabes? Este llamado a despertar, a hacer un alto. Este llamado a dejar de perder el tiempo y más bien enfocarnos en Dios y en su obra. Cuando nos enfocamos de Dios y su obra, Él se ocupa de nuestras necesidades. Es una promesa en la palabra de Dios. Pero tú y yo decidimos: no, quiero seguirme ocupando de mis cosas. Quiero repetir estas preguntas que hacíamos minutos atrás. Piénsalo y respóndelo para ti ante Dios. ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué quedó a medias? ¿Qué está destruido? ¿Qué necesito derribar o tirar para levantar algo nuevo? Te vuelvo a repetir. El que solo se queda aquí no sirve para nada, para nada. Pero si de las respuestas que das a estas preguntas surge alguna decisión concreta, real, qué bendición, gloria a Dios. Vas por el camino correcto. Todo esto a nivel personal, a nivel iglesia y a nivel global, nación, mundo. Dios nos ha encomendado algo, tú y yo
debemos tomar la decisión. ¿Seguimos el actuar del pueblo de Israel hasta ese punto, enfocados en otros asuntos? ¿O decidimos ser obedientes a Dios y darle todo de nosotros para hacer lo que Él espera? Cerremos nuestros ojos, por favor. Les pido que tomemos unos momentos para orar.